Buenas noches y bienvenidos un jueves más al Enfoque. El pasado lunes la Asamblea celebró un pleno donde, a pesar de haberse aprobado por unanimidad la mayoría de los asuntos presentados por la Comisión Permanente de Hacienda, el Gobierno ha reprochado al anterior Ejecutivo la mala gestión debido a las deudas que ahora la ciudad debe abonar a entidades que gestionan el Centro de Menores La Purísima o el Centro de Reforma. Les acusan, además, de haber tenido a estas empresas sin contrato o con uno de urgencia. Este será uno de los asuntos que abordaremos aquí hoy en el programa, pero también dedicaremos parte de este programa al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el sábado. Y pues con nuestro invitado analizaremos los avances que ha habido, que hay, que hemos conocido o la lucha contra la violencia machista y los avances alcanzados en España en este sentido. Antes paso a presentarles a nuestros invitados de esta noche. Irene Flores, buenas noches, Irene. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. José Manuel Guirbal, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Marcos Robert, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, a los dos. Bueno, si os parece, antes de entrar en materia, vamos a ver uno de esos puntos que se debatían el pasado lunes en el Pleno, de una de esas modificaciones de crédito que se aprobaron por unanimidad, pero no dejó de entreverse el debate y la controversia entre Gobierno y oposición. Estamos hablando de una modificación de crédito para abonar un expediente de responsabilidad contractual, que vuelvo a decir, una forma distinta de tramitar las deudas, porque mire, fíjese, cuando ustedes tramitaban las famosas cuentas 413 millonarias, hablábamos de millones de euros, lo hacían ustedes sin tramitar absolutamente nada, sin que pasara ningún trámite. Ustedes validaban o hacían validar al Pleno la mala tramitación de las distintas consejerías. Hablemos de festejos, hablamos de cómo se tramitaban festejos, millones todos los años en 413 sin saber en qué se había gastado ese dinero, y ustedes lo único que hacían era traerlo al Pleno para convalidar la mala gestión de una consejería. Estos expedientes de los que estamos hablando, yo le he reconocido que, bueno, que ha podido ser una mala planificación a la hora de no tener en cuenta que podía haber un recurso que supusiera un retraso en el expediente. Y lo he dicho, pero ¿sabe qué ocurre? Que es un mal endémico de esta Administración, no de ahora, sino de hace muchísimos años. Y yo he reconocido que eso es algo que no hemos conseguido mejorar. No hemos conseguido que los expedientes se tramiten con la antelación suficiente como para evitar este tipo de retrasos. ¿O es que se olvidan ustedes de una comisión que tuvieron que convocar estando todos los diputados de CPM de viaje después de haberlo comunicado porque les vencía precisamente el contrato del centro de menores? ¿Se acuerda, señor Ventura? Ha quedado acreditado en aquella reunión, y yo creo que aquí va a pasar lo mismo, que efectivamente lo que hay y lo que hemos heredado del Gobierno anterior, un Gobierno tripartito, es una serie, que espero que se acabe de una vez, de pufos de tipo económico que ahora parece ser que se deben no a los responsables y irresponsables políticos, sino a un mal endémico de la Administración. O sea, algo que no se puede cambiar ya. Pues esto son los funcionarios los responsables de que las cosas estén así. Mire, hay una responsabilidad política que se ha ventilado ya en las urnas, pero hay también una responsabilidad civil. Es decir, los gastos, los intereses, una serie de cosas que derivan de estas actuaciones nefastas, que las van a pagar los melillenses. Pues a lo mejor los tendrá que pagar primero la Ciudad Autónoma de Melilla, pero a continuación habrá que repetir contra esos responsables y responsables políticos que son los causantes de que estemos así. Es un intento de despistar o de desviar la atención, como acabo de decir, sobre nuevamente una defectuosa planificación en la licitación de contratos y sobre todo de contratos tan importantes como este, que es la gestión del centro de reforma, un servicio esencial que hay que seguir prestando, ¿no? Y es evidente que en cualquier proceso de licitación pueden surgir problemas, yo se lo reconozco, y puede demorar la adjudicación de un nuevo contrato, en caso eso pasa, evidentemente, ¿no? Pero eso no quita que, si las cosas se planificaran de otra manera, pues es evidente que esos problemas, usted lo ha reconocido, esos problemas pues quizás no se producirían, pero se han producido. Lo cierto es que
la empresa la entidad Fundación Diagrama, que es la gestora actualmente también del Centro de Reforma, ha estado 2 años prácticamente, desde el 18 de noviembre del 2020 al 20 de septiembre del 2022, sin contrato, prestando un servicio esencial que la Ciudad Autónoma tiene que prestar de manera obligatoria, sin contrato y sin cobrar. Irene, empieza tú. Bueno, el tema es muy farragoso, es un tema económico. Siempre se habla de dinero. Sí, habla de tramitación, de imputación de presupuestos, de gastos realizados con y sin imputar al presupuesto. No es un tema, digamos, ágil ni fácil para el comentario y para hacerlo llegar de manera didáctica al conjunto de los espectadores. Lo que aquí hay, yo creo, en el trasfondo, que es lo que nos importa, es, una vez más, pues la gestión muy deficiente que se ha realizado por parte del anterior Gobierno en multitud de áreas y en un mal endémico que afecta a la gestión pública en la Ciudad Autónoma en cuestión de expedientes, de pagos forzados a última hora y, sobre todo, el gran problema de la gestión de los menores, del asunto de menores, que con el anterior Gobierno pues escribió una casuística larguísima, desde el centro de menores de Fuerte de Rostrogordo, que provocó tantísimas cosas y que acabó con incendios, convirtiendo a Melilla en noticia nacional por los colchones en el suelo, los baños anegados, por los conflictos y demás. Y estamos ahora mismo pues en la situación del pago debido a una empresa que ha prestado servicios, no solamente a Arquisocial, que lleva el centro de menores, sino a Diarama, que lleva el centro de Reforma, 5 millones, a SACIR, que lleva la red de aguas y hay que pagarle 1,7 millones, o sea, servicios prestados porque no se han hecho con el tiempo debido las gestiones para hacer las prórrogas de los contratos y sacar nuevos pliegos y nuevas adjudicaciones, servicios prestados en áreas que se han visto enmarañadas por muchísimos conflictos, como el Fuerte de Rostrogordo, a modo de ejemplo, donde hubo un poco de todo, hasta supuesta connivencia familiares por parte de miembros del Gobierno con los adjudicatarios de aquel servicio, y bueno, y gestión deficiente que habrá que solventar y que no queda más remedio que arreglarla, porque Arquisocial ha supuesto, es un montón de trabajadores que bueno, está la hemeroteca llena de noticias, que tenemos el corte de todo lo que ha supuesto para los trabajadores, que no han cobrado, sentencia y demás. José. No, coincido con lo que comentaba Irene al principio, que es un tema bastante complicado, muy técnico, difícil de abordar en una tertulia, donde nos faltan datos, donde nos faltan posturas de una y otra parte en más profundidad de la que se trata pues habitualmente en un espacio informativo. Y yo lo que sí quería hacer notar aquí es que si todos estos asuntos se habían aprobado por unanimidad en comisión, ¿cómo es posible? No ocurre solamente en este tema, sino ocurre fácilmente en cualquier otro de las cuestiones que se abordan en los plenos del Ayuntamiento. ¿Por qué razón se forman estos debates tan obtusos, tan complicados, que prácticamente no es que no interesen a nadie, sino que no comprende nadie? Son cuestiones que se aprueban por unanimidad, pero que, sin embargo, cuando pasan ya a pleno, que es una actividad que se publicita, que lo puede ver cualquier persona en su casa, o ir a través de la radio, en televisión, o leer en prensa, pues es cuando parece ser que los políticos aquí comienzan ya la cadena de reproches, ¿no? Porque tú hiciste esto, pero tú hiciste aquello, pero nadie explica realmente por qué se hizo esto o por qué se hizo aquello. Hay una verdad objetiva aquí, que parece ser que Coalición por Melilla no quería quedarse con Arquisocial, la empresa que gestionaba el centro de menores, que pretendía quitárselo de encima, pero que al no poder hacerlo pues necesitó prorrogar, o sea, la intervención del Ayuntamiento aconsejó prorrogar el contrato
porque no se Ahora podría... incidimos en Arquisocial, que Claro, es que tengo el corte del Pleno debatiendo sobre la empresa Arquisocial, que como sabéis también hay una sentencia judicial por la que se le tiene que pagar los 6 millones de euros que debe a la ciudad. ¿Continúa o...? No, solamente quería terminar esto, que en principio Coalición por Melilla no quería seguir con Arquisocial, no se sabe por qué motivo, no se explica, pero el Ayuntamiento, pues por un imperativo legal, pues tuvo que prorrogar el contrato porque no se pudo llevar a cabo pues la pretensión de CPM, pero es que esto no se explica por qué razón no se quiso llegar y por qué razón se mantuvo esa deuda de 6 millones durante tanto tiempo. Marco. Sí, yo es que la verdad entrar en los dimes y diretes del Pleno, pues yo creo que es innecesario para nosotros, porque realmente el ciudadano de a pie no sabe lo que se cuece ahí detrás, lo que ha ido pasando. Nosotros no tenemos acceso ni a los expedientes de contratación, ni a lo que hacen esas empresas, ni al dinero que se invierte, ni si se tramita adecuadamente o no siguiendo todos los requisitos que exige en este caso la ley de contratos de las administraciones públicas. Entonces en ese tema yo no puedo entrar, me falta información, y viendo las declaraciones más o menos por encima de los 3 representantes que acabamos de ver en el vídeo, pues cada uno apunta unas causas distintas, ¿no? El PP pues habla de la mala gestión del anterior gobierno, Vox yo creo que inteligentemente pide responsabilidades no solo políticas, sino también de otro tipo, que podría ya llevarnos al tema judicial, ¿vale? CP, por supuesto, pues habla del mal funcionamiento de la administración. Oiga, usted es parte de la administración, a no ser que diga que la administración son solo los funcionarios y se descargue usted el problema en los funcionarios. Todo esto nos lleva a un tema que es clave en Melilla y que además estamos ya discutiendo, ¿no?, el asunto, y es la capacidad de gestión que tiene la ciudad autónoma. ¿Recordáis cuando un gobierno del Partido Popular, creo que era Rajoy presidente, dijo el tema de los MENAs lo van a gestionar las autonomías, y todo el mundo se puso a dar palmas? Bien, más dinero, más puestos que vamos a poder crear, más trabajo público, más lo que quieras. Nadie pensó en Ceuta y Melilla, la que se nos venía encima, gestionando esa materia. Nadie pudo decir al gobierno central, Ceuta y Melilla no pueden gestionar esto, no tenemos capacidad y tenemos avalancha migratoria de menas. Nos vimos con un problemón, con más de 1000 y pico menas, tanto en Ceuta como en Melilla, para gestionar una cosa para la cual no tenemos capacidad en la ciudad autónoma. Yo no quiero decir que esa sea la causa última o de fondo que explique todo lo que ha sucedido, porque si hay un problema contable, ¿vale?, podríamos estar incurriendo en algún tipo delictivo del Código Penal. Eso habría que analizarlo y costaría mucho, ¿de acuerdo? Pero lo que es evidente es que la ciudad autónoma está demostrando unas carencias evidentes en materia de gestión de ciertas competencias. Y tal vez deberíamos plantearnos ya si realmente Melilla puede seguir asumiendo competencias, además tan complicadas como esta de los MENAs, con el problema fronterizo que tenemos nosotros, en vez de gestionar lo que ya tenemos y que encima se gestionan no muy bien. Por otra parte, algunos de los aspectos y áreas que tiene que gestionarse, por ejemplo, obras públicas y ese tipo de cosas, ¿no? Al fin y al cabo somos un sencillo ayuntamiento en el norte de África, ¿vale?, y no podemos tener esta carga de gestión. Pero yo me quedaría con las palabras, en este caso, de Vox. Yo creo que el responsable, Tasende, lo ha dicho muy claramente. Oiga, no eche usted la culpa sobre la administración, porque es echarla sobre los funcionarios. Los funcionarios públicos cumplen con su deber y tienen la obligación de cumplir la ley. La culpa estará en los políticos, ¿de acuerdo? Algo han hecho mal, en este caso en la gestión, y yo creo que ahí es donde habría que incidir, evidentemente. Y respecto a la empresa Arquisocial, la portavoz del Gobierno la semana pasada ofreció una rueda de prensa explicando en qué situación estaba, y hay una sentencia judicial que obliga a la ciudad autónoma a pagar 6 millones, o al Gobierno de la ciudad, a Melilla, a pagar 6 millones de euros a esta empresa por pago, creo que desde el año 2019, si no me equivoco, que no se le había abonado desde el año 2019. Bueno, pues si os parece, vemos a la portavoz del Gobierno que lo explique, ahora volvemos y después vemos también el debate del Pleno. Los tribunales han ordenado a la ciudad autónoma que deposite alrededor de 6 millones de euros para satisfacer la deuda que se mantiene con la empresa Arquisocial, gestora del Centro de Menores de la Purísima, y a la que se deben facturas desde finales de 2019. Es uno de los ejemplos, podríamos decir, es el paradigma, podríamos decir, de esa concatenación de gestión mal hecha, de gestión desilvanada, de gestión descoordinada y de gestión perniciosa para los efectos y los bolsillos de los melillenses que ha tenido, por ejemplo, la gestión del Gobierno anterior. Ustedes saben que el Partido Popular, en su labor de oposición, pues de forma continua iba llamando la atención sobre determinadas cuestiones que sabíamos que iban a desembocar en perjuicio
para la ciudadanía melillense. Hemos hablado de muchísimos temas y este es uno de ellos que hoy pues ya empezamos a recoger los frutos de ese impacto para todos los melillenses porque es dinero de la ciudad. Verán, mañana expira el plazo para que la ciudad tenga que depositar 6 millones de euros a la empresa Arquisocial. La portavoz del Gobierno recordó hace unos días que el Grupo Popular, desde la oposición, recriminó reiteradamente al anterior Gobierno la situación de la citada empresa, que encadenaba contratos de emergencia uno detrás de otro sin que se procediera a la contratación del servicio. Fadela Mojatar cree que lo ocurrido con Arquisocial es el paradigma de lo que fue la mala gestión del anterior equipo ejecutivo de la ciudad. Fadela Mojatar se situó en 2020 para establecer que fue Coalición por Melilla, a través de la otrora consejera de Hacienda, Dunia Al-Mansuri, la que planteó dudas sobre el funcionamiento de Arquisocial y quiso cambiar la contrata para el centro de menores. Entonces, en enero del 2020, cuando ya faltaban muy pocos días para que expirara el contrato de Arquisocial, celebramos una comisión de bienestar social donde se tenía que ver este tema y Coalición por Melilla a toda costa quería no renovar la prórroga que le correspondía a Arquisocial. Tenía un contrato de 2 más 2 años, en 2020 ya en enero se cumplían esos plazos, me acuerdo que estuvimos en diciembre con la preocupación de que nos quedábamos sin gestión en el centro y hubo una muy movida y una tensa, diría yo, comisión de de bienestar social en la que Coalición por Melilla y PSOE tuvieron su primera, yo creo que fue de las primeras encontronazos graves por un tema grave y sensible que ha terminado ahora, como digo, en que tengamos que pagar 6 millones de euros de todos los ciudadanos. No se hizo el contrato por 2 años. Pues desde el 2021 que se hizo ese contrato no han tenido capacidad para formalizar y para hacer un contrato absolutamente solvente y que sostuviera un servicio tan importante, y ha estado concatenando contratos de emergencia. Arquisocial tiene contratos de emergencia y está reclamando ahora pues facturas de final del 2019, del 20, del 21, del 22, del 23, casi 6 millones de euros. Fadela Mojatar anunció que el Gobierno trabaja ya en la elaboración de los pliegos para proceder a la contratación de la empresa que se encargará en estos próximos años de la gestión del centro de menores. Mientras tanto, dice, Arquisocial sigue funcionando con contratos de emergencia. La portavoz del Gobierno asegura que el Ejecutivo estudiará en adelante todas las posibilidades que tenga en sus manos para actuar judicialmente contra las personas que tuvieron que ver con estos impagos. Irene. Bueno, pues un poquito continuidad de lo que hemos avanzado. No se renovó el contrato a tiempo, se ha vivido malamente con contrato de emergencia, no se ha satisfecho el dinero con todos los problemas que ello ha ocasionado también en la plantilla de trabajadores, que han tenido también que recurrir a la justicia para que se les reconozcan sus derechos. Y estamos en una situación que al final, pues imagino que estamos pagando más de lo que nos hubiera costado el servicio, porque todo esto ahora tendrá intereses de demora, por retrasos en los pagos, y las cantidades que haya que pagar pues serán mayores de las que hubiéramos pagado si se hubieran hecho las cosas adecuadamente. Claro, teniendo en cuenta que uno de los argumentos de CPM era que Arquisocial pretendía cobrar por el servicio unas cantidades que no se ajustaban realmente al coste, porque decía que pretendían cobrar por más menores de lo que realmente atendían, pues al final nos ha salido el empeño más caro, o sea, el intento de supuesto ahorro no ha salido con premio y con recarga de dinero, más caro todo. Y eso es lo que parece. Yo he escuchado a Marcos, creo que efectivamente cuando el tema de la asunción de la transferencia de los MENAS, pues no se pensó en la particularidad de Melilla cuando se aplicaba el código Schengen con las cláusulas de excepción para lo que son el acuerdo de relaciones de vecindad. Ahora la situación es muy distinta, la cantidad de MENAS que acoge la ciudad autónoma no tiene parangón con aquellas situaciones desbordadas de más de 1000
niños menores acogidos, que como sabéis por parte de todos los gobiernos desataba situaciones de crisis en las que todos entonaban el canto desesperado a que nos queremos desprender de esta gestión. Ocurrió con Isabel Quesada en tiempos de anterior gobierno del Partido Popular de Imbroda, ha sido argumentario de CPM, lo de devolverla. Luego, cuando llegan, realmente al final eso ni es tan fácil ni al final fructifica, porque lo que sí es cierto es que a costa de los MENAs y de la situación de Melilla, donde la presión migratoria en la situación de ciudad fronteriza creaba pues una gestión de los MENAs absolutamente mastodóntica, pues creó un yacimiento de empleo. O sea, era una industria, era un yacimiento de empleo nuevo. ¿Que ahora qué tipo de empleo? Que si a través de estas concesiones a empresas conseguimos una puerta de acceso para afines a los partidos y a los partidos gobernantes, que como son contrataciones por parte de adjudicatarias que son empresas privadas o fundaciones, pero bueno, que no es la administración pública directamente, pues contrátame a tal persona y a tal y a cual. El caso es que esa es la realidad y que ahora estamos en una situación nueva, porque hay unas menas. Hay menas porque todavía pasan menores, y ya estuvimos hablando en la última ocasión que yo estuve sobre la casuística particular de menas que eran jóvenes ya al borde de la mayoría de edad, que realmente luego alegaban ser mayores, y bueno, toda esta historia de los subterfugios para beneficiarse del derecho de asilo, ¿no? Pero la situación es otra. Bueno, pues no sé, supongo que habría que enfrentarla tal cual y realmente hacer un estudio de cuál es la situación y un pliego de condiciones ahora acorde con el coste real de ese servicio. Con la frontera cerrada. José. Bueno, pues que decir que el ayuntamiento siempre adolece de esta problemática, ¿no? Del impago o el retraso, posiblemente, mejor dicho, el retraso de las facturas, ¿no? Siempre hemos oído, tanto en este gobierno como en el anterior, me vengo a referir al anterior del Partido Popular, que había comerciantes pues, que no querían contratar con el ayuntamiento por la lentitud en el abono de las facturas. No voy a decir que el ayuntamiento no paga, porque a la larga paga, pero el retraso que supone este abono de facturas pues supone un descalabro económico para las empresas, que muchas no le queda más remedio que contratar con el estamento público. Bueno, pues una situación que se repite legislación o mandato tras mandato, y es cierto lo que se está comentando aquí sobre las competencias que tiene la ciudad autónoma, en una ciudad que lamentablemente está sufriendo, ya lo hemos comentado en esta tertulia en alguna ocasión, las consecuencias de esa sentencia que no permite la contratación de consejeros o viceconsejeros fuera del ámbito parlamentario. Si no eres diputado local, no puedes ser consejero. ¿Qué ocurre? Que hay un exceso de competencias que necesitaría pues especialistas en estos asuntos de fuera de la ciudad autónoma, como ocurría hasta hace poco, hasta hace unos años, y esta situación pues está obligando a un cúmulo de trabajo para los diputados actuales, y de ahí pues que una de dos: o se devuelven competencias y el Estado se hace cargo de estas parcelas como la de menores, o se permite que se contraten, no sé si es la palabra adecuada, pero que se fichen personas de fuera del ámbito de la Asamblea de Melilla, de fuera del Ayuntamiento, para que lleven a cabo estos complicados asuntos, engorrosos asuntos que mueven tanta cantidad de dinero. Y luego volver a apelar un poco a la cordura de nuestros políticos. Como decía Marcos, no es un problema, como decía Vox, no es un problema de la administración, de los funcionarios, sino es un problema de los políticos. Hay que saber qué se contrata, dónde están los límites, y como dice el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces,
Cuidado con lo que hacemos o con esos intereses de determinados políticos, que ahora me interesa que estén estos señores o esta empresa en concreto llevando esta parcela y no la otra, porque los trámites burocráticos son complicados y lentos y ocasionan pues, situaciones como esta. Marcos. Sí, nada, volver a lo mismo. Tenemos un problema con dos vertientes, ¿no? Una es la capacidad de gestión que tiene la ciudad autónoma, que al fin y al cabo no deja de ser un ayuntamiento con carácter especial, como así nos define la sentencia del Constitucional del año 2006, y por tanto pues tuvo una capacidad muy reducida para afrontar determinadas cuestiones. Y por otro lado tenemos el problema de una mala gestión de un gobierno concreto que bueno, pues hizo una serie de contratos de urgencia en vez de haber hecho una contrata para más largo tiempo, ¿vale? En el caso de Arquisocial. Y además que encima no se le pagó convenientemente en plazo, en el tiempo previsto, ¿no? Respecto al primer asunto que he sacado yo aquí en la tertulia, veo que os gusta el tema ese de la gestión, ¿no? Pero es que yo pienso que una ciudad que, por ejemplo, no, como acaba de decir José, que no puede tener consejeros o viceconsejeros no electos, ¿verdad? La famosa sentencia de hace pocos años, ¿verdad? Que fue básicamente pues, un jarro de agua fría, ¿no? Para las aspiraciones tanto de Ceuta como de Melilla, y que de hecho ha sido muy criticada porque los votos del tribunal no fueron todos conjuntamente en la misma dirección, o sea que había voces discrepantes, ¿vale? Habría quizás ahí un problema de interpretación jurídica o legislativa, ¿vale? Que tendrían que abordar más seriamente, no sé si el Constitucional o bueno, a través de una reforma de nuestros estatutos para volver a retornar a esa vía. Pero a mí que haya más consejeros o viceconsejeros me da igual. La cuestión es capacidad de gestión. La capacidad de gestión empieza en una consejería, con el cabeza visible de la consejería, que es el consejero de turno. Tenemos una competencia que hemos asumido obligatoriamente porque así lo quiso el Estado. Yo sigo pensando que Ceuta y Melilla debían haberse opuesto. Somos dos ayuntamientos. Usted imagínese que Almería tuviera que gestionar por sí sola la competencia de Menas, que también es una provincia que sufre mucho el tema migratorio. No, pues habría sido un problema para el ayuntamiento almeriense, que tiene más recursos que el nuestro, porque es una ciudad más grande y tiene más presupuesto, ¿vale? En Andalucía lo gestiona la Junta de Andalucía. Y nosotros no podemos compararnos con un gobierno autonómico que gestiona miles de millones, como Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia, cualquier comunidad, ¿de acuerdo? E incluso las comunidades pequeñas, tipo Aragón o Castilla-La Mancha, que son comunidades pequeñas, ¿verdad?, con poca población, pero tienen más capacidad de gestión. No debíamos haber asumido esto, pero al margen de esta cuestión, aquí está, y es la otra vertiente, hay un problema de mala gestión política. En primer lugar, el dato objetivo que tenemos es la deuda de esos 6 millones de euros con Arquisocial, que ahora cada uno parece que se lo van pasando en el pleno, yo no quiero saber nada, tú has hecho esto, es el tema de los dimes y diretes, no nos importa ese aspecto, nos interesa que haya una deuda de 6 millones, que haya algún responsable político de que exista esa deuda, no un responsable funcionarial o de la administración, hay un responsable político, ¿vale? No sabemos cuál es, podemos imaginar quién gestionaba esto en el área en el anterior tripartito y de ahí vendrían los problemas, ¿vale? Y en ese caso, pues lo que tenemos que hacer es buscar una solución en primer lugar y en segundo lugar exigir responsabilidades, no solo políticas, también, como decía muy bien el representante de Vox, otro tipo de responsabilidades en el ámbito civil. Es decir, hablamos ya en este caso de acudir a la justicia para ver si hay algún tipo de responsabilidad judicial, en este caso en el cargo público que haya hecho mal su trabajo. ¿Vale? Pero lo que es evidente es que es un desastre los 6 millones de euros que tenemos, como decía Irene, ¿no? Más los intereses de demora, más tal y cual, que esto se puede ir agrandando incluso un poco más en el tiempo y esto no es aceptable para una ciudad como Melilla. Por cierto, que no haya ahora muchos Menas no quiere decir que en el futuro no podamos volver a tener otras avalanchas en función de lo que quiera Marruecos, etcétera, etcétera. Y vernos otra vez en la misma tesitura que tuvimos. Y creo, me da la sensación de que no hemos aprendido nada en Melilla de aquella crisis de los Menas y la mala gestión que se hizo en su momento. Si os parece, vemos el debate en el Pleno. A esta empresa, desde finales del año 2022, se le está pidiendo, por recomendación del Tribunal de Cuentas, que formalizara el contrato de emergencia que se le había adjudicado. Y la empresa se negó. La empresa se negó a firmar esa formalización. ¿Pero sabe por qué? Porque nos pedía más. Nos pedía más dinero. Nos pedía más dinero con menos menores. A ver, eso que lo explique alguien. Y la empresa intentó presionar una y otra vez para que se le incrementara el precio. Y no se le podía incrementar porque no era legal. Al no querer firmar esa formalización la empresa, pues la intervención, con buen criterio, porque así lo manda la norma, dejó de pagar las facturas, hasta que la empresa
firmara la formalización del contrato. Y la empresa se negó, no ni en una, ni en dos, ni en tres ocasiones, sino en las múltiples ocasiones que se le llamó, que se le mandaron escritos o que incluso se habló con ellos presencialmente explicándoles que no le podíamos pagar hasta que firmaran esa formalización preceptiva. Así que aquí nos encontramos ante una situación en la que la empresa no es ajena. La empresa no es ajena. La empresa sabía que tanto en el año 2018 como 2019 estaba facturando más de lo que decía el contrato. O sea, la que se ha ido a los tribunales ha sido la empresa y ha reclamado lo que, según la empresa, le corresponde. Y el juzgado ha otorgado una medida cautelar que habrá que ejecutar, no sé cuándo es, en los próximos días. 6 millones de euros, ya, 6 millones de euros. 6 millones de euros. ¿Le parece poco el resultado de su gestión como para encima decir las cosas que está diciendo? Dices, en el 18 y el 19 el interventor, sí, pero por otro motivo distinto, porque debido a la avalancha de menores existente en ese momento, algo difícil de prever cuando se hace un contrato 2 años antes y hay el número que hay, el número medio que hay, y luego, pues por los motivos que sea, hay una avalancha. Y nos encontramos con 800, 900 menores en el centro. Ya sabemos que el contrato tiene una parte variable y es evidente que de la aplicación de esa parte variable surgen esas cantidades. Y cuando se llega al tope máximo del crédito inicial, pues el interventor deja de pagar. Pero es que usted obvia completamente los 2 años de facturas que están sin pagar por su mala gestión. Si fue usted la que prorrogó el contrato, fue usted la que no, que va. Bueno, 2 años. Hay 6 millones de euros de facturas, que son las que... Señora Mansuri, por favor, deje hablar al consejero, por favor. Señor consejero. Pero mire, usted fue la que prorrogó el contrato. No, por mi culpa, por mi gran culpa. Usted fue la que... No, señora, usted prorrogó el contrato, aunque no quería prorrogarlo, porque no tenía más remedio, porque previamente no se hizo la correspondiente gestión para no prorrogarlo, porque el consejero de la época, su socio, fíjense el disparate nada más llegar, su socio determina que hay que prorrogar ese contrato. Irene. Bueno, sí, de vuelta un poco a lo mismo. Analizar el debate. Sí, a escuchar las versiones de ambos y bueno, ya lo hemos comentado, esto de tú más y yo menos, y lo que está claro es eso, que como dice Marcos, hasta qué punto podemos volver a actuar conforme a una realidad que puede verse alterada, porque que es parte, como lo estaba contando Daniel Conesa, que ha sucedido. Quería cobrar más porque hubo avalancha y tuvo que atender a más menores de lo que estaba previsto inicialmente en contrato. Es verdad que ahora la frontera parece que es menos permeable, pero también es verdad que seguimos estando a expensas y al albur de lo que Marruecos quiera permitir, porque el intento que hubo hace 2 semanas, creo, ya no sé si de menores, jóvenes, adultos o una mezcla de todo, de marroquíes o magrebíes, no de subsaharianos, intentando pasar por barrios chinos, fue abortado por Marruecos. Pero ¿quién nos dice que el día de mañana Marruecos esté en otro momento, en otro interés, en sus relaciones con España, en sus relaciones con el Parlamento Europeo, en su táctica de conseguir mayor dinero, en esta política que le mantiene como el cancerbero de Europa a costa de lo que tenga que hacer? Luego nos echaremos las manos en la cabeza por sucesos como los del verano del año pasado, no, el anterior, en Farjana, en Barrios Chino, que fue tan escandaloso. Bueno, y ahora recientemente en Ceuta también se han visto imágenes un poco duras. Sí. Bueno, pero del calibre de estas yo creo que esperemos no volver a verlas. Pero en todo caso, mientras que exista esa política con Marruecos, ya no de España, sino de la Unión Europea, a cambio de darle más dinero para que gestionen o se hagan de cancerberos
de control, de freno a toda costa, aunque no se respeten los derechos humanos en ese control, que los que tanto nos preocupamos luego de puerta de frontera para acá, o nos deberíamos preocupar, o supuestamente o teóricamente deberíamos preocuparnos. Mientras que eso sea así, a cambio de dinero, a cambio de más autorizaciones de trabajo para los emigrantes marroquíes, mientras que esa sea la política pues estaremos al albur de que ahora digamos, pues ahora resulta que tenemos 100 o 50 menores o una media de 100, pero ¿quién nos dice que es verdad que mañana o pasado no podamos tener nuevamente más? Entonces, claro, hay que prever un contrato que esté también sujeto a esa flexibilidad, a que pueda sucederse que la atención que se está prestando por X dinero pueda variar en función de las circunstancias. José. Bueno, aquí nos estamos centrando solamente en Arquisocial, que es la empresa que se encarga del centro de menores de la Purísima, pero es que había otra deuda con Diagrama, que es la empresa que gestiona el centro de menores infractores, o sea, donde van los niños malos, digamos, y se debía, o se debe todavía, 6 millones de euros. 5 a Diagrama. Bueno, yo lo tengo aquí al revés, no lo sé, 6 millones para Diagrama para Arquisocial. Y al contrario. Total, 11 millones de euros para estas dos empresas que llevan temas de menores y luego 1,7 millones para SACIR, que es la empresa que gestionaba la red o que gestiona todavía la red de aguas. Vuelvo a lo mismo, no entiendo por qué el ayuntamiento tarda tanto en pagar, por qué es tan remolón. Bueno, es que estos han prestado servicios, tanto Diagrama como SACIR, sin contrato. Bueno, pidió un aumento por las contingencias. Sí, pero bueno, según se dice que es sin contrato. Mientras que Arquisocial eran de emergencia, que había ahí sus tiras y aflojas, sí, patatín, pero estos dos ya los dos últimos años. Sí, dices tú, Diagrama y SACIR sin contratos. Entonces no se explica por qué esta gestión de una empresa pública que cuenta con contrato, entonces no puede reclamar enorme, ¿no? Lo que se debe, ¿no? Claro, porque ha prestado el servicio. Ha prestado el servicio, claro. Incluso las denuncias puede ir a más, porque si encima presta un servicio sin contrato... Hombre, puede ir a más porque ya no sé hasta no es qué pagar punto solo lo que se le puede sino... crear obligaciones, por contrato indefinido no los puede tener. Desde luego, si tú me tienes a mí como trabajador y el día que expira tu contrato sigues trabajando para mí, al final te has convertido en fijo. Claro. Sí, pero aquí estamos hablando de... Aquí es otra cosa, pero te quiero decir que eso también puede devenir en otro tipo de obligaciones que aquí ya tendríamos que tener un experto. Pero ¿cuál es el problema de fondo de todo esto? La mala capacidad de gestión, en primer lugar. En segundo lugar, que nadie quiere asumir responsabilidades, ¿no? Hemos visto a la representante de CPM en el Pleno echándosela con esa. Al señor Conesa explicándole que no, que sí, que antes de que entrara el tripartito, una cláusula del contrato permitía pues que se pudieran exigir más cantidades en función de que hubiera más necesidades de atención, pues había más menores, ¿no? Pero esos 6 millones de euros de los que estamos hablando se han generado durante el periodo del tripartito. Sí, entonces son responsables CPM, Partido Socialista, el señor Castro, que está de vacaciones ya, jubilado, y quien más estuviera por ahí. Claro, asuman ustedes la responsabilidad. Vuelvo a insistir a lo de Vox, no, parece que soy de Vox, pero es que lo ha dicho correctamente su representante. Aquí hay una responsabilidad política en primer lugar y una posible responsabilidad penal en segundo lugar, claro, judicial, ¿vale? Que habrá que analizar. Pero no carguen la culpa sobre los funcionarios. Ustedes tenían que haber hecho un nuevo contrato. Por el motivo que sea, no hicieron un nuevo contrato y fueron con contratos de emergencia enganchando uno detrás de otro. Y eso ha generado al final una deuda, porque no se le abonó el dinero que necesitaba Arquisocial. Bueno, ¿quién es el responsable? Si eso sería el elemento clave objetivo. Aquí hay varios elementos objetivos. Uno ya lo sabemos, los 6 millones de euros de deuda. Otro es saber quién es el responsable de esas contratas, que parece ser que es Duñal Mansuri, ¿no? Según lo que decía Daniel Conesa. Esos contratos dependían del área de Mansuri. Estaba en Hacienda, efectivamente. Pues oye, de usted la cara, hombre, no se esconda y no cargue ahora al Partido Popular hace 6 años lo que ha hecho usted en los últimos 3 o 4. Es que no tiene ningún sentido. Entonces yo pienso que no tiene una mala salida este asunto, pero bueno, veremos a ver cómo... Hombre, por lo menos van a pagar. Hombre, pagar tienen que pagar obviamente porque además lo dice el juzgado, efectivamente. Y también los otros 5 millones y el 1,7 para SACIR. Yo por eso insistía en Arquisocial porque hay una sentencia. Pero vamos, si además añades el problema pero han aprobado pagarle a todos. Sí. Y además, solamente se ha abstenido CPM en el tema por Arquisocial. En lo otro hay unanimidad en el pago. Pero es que hay un problema recurrente, porque no solo es Arquisocial, es Diagrama con el centro de reforma, es SACIR con lo otro. Y no quiero ni pensar lo que va a pasar en cuanto la ciudad tenga que gestionar también la desaladora.
¿no? Que vamos camino de eso, lo que puede llegar a pasar en Melilla. Por lo pronto se la queda atrasa, ¿no? Dicen durante 6 meses. Hasta febrero del año hasta que viene, febrero. me parece. Efectivamente, pero claro, esto puede Una ser empresa puente esto puede ser ya un caos en la ciudad, ¿no? Sí, lo que decía yo antes, ¿no? Que claro. quien mucho abarca, pues poco aprieta, ¿no? ¿no? Y efectivamente, esperemos que la desaladora de momento siga en manos públicas. Por ¿no? cierto, del sí, Estado sí, porque central, queremos agua, efectivamente. Queremos bueno, agua tampoco a los fue que melillenses. funcione muy bien con la Confederación, vamos, porque esto es la desesperación supina. Sí, pero es que ya nos han dicho que las obras que hicieron recientemente no están bien hechas y sigue habiendo problemas con la línea eléctrica, de lo que hablabas tú en el programa, efectivamente. No está bien hecho. ¿Quién va a tener que ahora que pagarle el coste de esas nuevas obras? La ciudad, cuando asuma en febrero la gestión a través de una empresa intermediaria, obviamente. Bueno, el consejero ha dicho que no se ha cumplido lo prometido por parte de la Confederación, que después de la obra se iban a producir unos 30... no sé si cuánto... Sí, 30.000 metros cúbicos. Y no llegamos a ese nivel. Exacto, y no llegamos ni a 20. ¿no? Claro, es que además, ese es el problema. si os dais cuenta, yo no sé si vosotros lo habéis notado, pero al mediodía, muchos días de estos últimos, bajan la presión, después vuelve. Pero vamos, resulta que ya las 3:30 así de la tarde y ahora resulta que si tú tenías previsto ducharte a esa hora, pues lo mismo no se te enciende el calentador. Luego al rato sí. Pero vamos, que hay que estar ahí un poquito, a verlas venir, estamos siempre con el alma en vilo, ¿no? Con el agua. Que muchas veces la bajada de presión se debe a la cantidad de averías que estamos teniendo últimamente. Es que hay reventones de tubería uno detrás de otro. No sabemos a qué se debe esto, posiblemente a esas fluctuaciones de presión, ¿no? Ayer hubo un reventón en Ataque Seco. Sí, en Ataque Seco también hubo ayer. En la calle Castellón de la Plana, me parece, sí, que tuvo que en Ataques Secos, que conozco yo a gente que vive allí, es un caos mucho mayor del que vivimos en el resto. Por ejemplo, yo que vivo más en el centro. Más en el centro, quiero decir, en la parte baja, porque tampoco es que Ataques Secos esté muy lejos del centro, pero en el llano, por decirlo de algún modo. Porque es que es muy continuo, que corten el agua antes, que la corten permanentemente, vamos, eso ya es ahí a vivir, a motor y aljibe, y si con uno no tienes bastante, te pones 2 y todo lo que te puedas poner, porque tienes que vivir de tus propias reservas y con tu propio sistema. Si no es... Que es lo que pasaba en Melilla antiguamente, ¿no? Había aljibes en todas las viviendas, siempre arriba y depósitos de agua. Que llevábamos, ¿no? Bidones de agua, en las casas mata eran bidones de agua. No, y de hecho se han tenido, y ahora es que dan dinero, incluso la ciudad autónoma. Sí, está es que vamos al final a volver, bueno, yo no quiero llegar a esto, pero al final vamos a ver a los carrocubas que había por la calle, que habréis conocido alguno de vosotros. Estaba pensando, el aguador, que se llamaba. De oídas, sí, iban gritando por la calle, agua, ¿no? Bueno, pero esto era agua para beber. Y el carro ese que llevaba el tanque, el tanque de agua detrás, que iba por las puertas y te vendía agua. A eso se refiere. Claro, yo el otro día estaba revisando unas fotografías que tenemos antiguas ahí en la Asociación de Estudios Melillenses y había una del último carro Cuba que hubo en Melilla, una fotografía en color. Fíjate, todavía tenemos ahí en nuestro archivo fotográfico fotos de eso. Sí. Fue toda una institución. Sí, pero en aquella época no había tantos cortes de agua. Yo todavía tengo la agua. imagen de... En aquella época no había tantos cortes de agua porque el agua corriente era mala, era agua salada. Recuerdo que no se podía usar para la comida, por eso había que ir a la fuente de Trara a coger agua dulce o comprar de la Carricuba esta que dice Marcos. La fuente de Pero Trara, lo que era el agua corriente para ducharse y para lavar los platos, esta apenas si se cortaba de vez en cuando, pero es que ahora los cortes son más antes, que en aquella época. José, a las 3, las 4 de la tarde cortaban el agua. Durante los años 90... No, me vengo a referir antes de que... Sí, cuando éramos nosotros niños. Pequeños, sí, cuando éramos Estamos niños. Hablando de los años 70, de los años 70, de finales de los 60, Yo recuerdo que el agua habitualmente no se cortaba como se está cortando ahora. Es cierto que el agua era de mala calidad. Al menos en el barrio donde yo vivía, que era la zona del barrio del Carmen, debajo de Ataque Seco, ahí había agua, ¿no? Había agua casi siempre porque teníamos... Por la noche siempre se cortaba el agua. Por la noche siempre se cortaba. No sé, yo recuerdo... No, cuando éramos, casi siempre. Cuando éramos niños, no. Jóvenes con menos de 20 años, no se cortaba. Porque la mayoría de las veces no había agua por la noche. En el barrio de Ataque Seco, que todavía está el depósito de la Bola del Mundo que llamamos, al lado del parador,
Y este depósito, pues supongo que si se cortaban los pozos por la noche, la extracción de agua, pues el depósito suministraba. Los pozos tan sobreexplotados. No estaba sobreexplotado. Incluso llegaba agua de Marruecos, porque las sí, fuentes Yacine de Trara también funcionaban. Pero eso era de agua de Trara. Tenía tenía el ayuntamiento allí. Sigue siendo del ayuntamiento, creo. Pero bueno, pero... No, ya no hay contrato ya con Marruecos. Ya no hay, el contrato administrativo expiró. Ya. Lo que quedan son las antiguas instalaciones que yo estuve hace unos años, antes de la epidemia del COVID, yo estuve por ahí haciendo unas fotografías de todo eso. ¿En Marruecos? Sí, de Yacine, porque yo me acuerdo que de pequeños íbamos ahí con los scouts de acampada y todo esto, y para tener una fotografía de recuerdo no vaya a ser que lo destruyan todo eso, ¿no? Por eso quise hacer esas fotografías de esa zona, pero sí, yo recuerdo cuando era pequeño había cortes de agua y sobre todo había muchos cortes de luz también. Entonces teníamos velas en casa, por si acaso cada porte se cortaba la luz. Muchísimos más cortes de luz. Eso era, la verdad que hemos vivido una situación en ese sentido muy mala, pero volviendo al tema de esto, deberíamos, nos hemos ido por los cerros de Úbeda, deberíamos plantearnos muy bien la capacidad de gestión real que tiene la ciudad, que yo creo que de esto no se habla en ningún plan estratégico, y es muy importante, ¿vale? Si realmente queremos prosperar. Bueno, pues si ya no tenéis nada que añadir sobre este tema, pasamos al siguiente. Y es que el sábado se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, el 25 de noviembre, el 25N, y la responsable de la unidad la jefa de la unidad contra la violencia de género, Laura Segura, ofreció una rueda de prensa esta semana en la que daba datos de mujeres muertas por culpa de la violencia machista, y decía que desde el año 2003, desde que se registran datos, ya se contabilizan 1.237 mujeres fallecidas a manos de su pareja o sus exparejas, y ya van 52 solo en lo que llevamos de este año 2023. Vemos esa rueda de prensa. Del mismo modo, ha expresado su condena más rotunda hacia las actitudes y los actos de violencia contra las mujeres por el simple hecho de serlo, y su solidaridad con las víctimas. La violencia de género es una de las expresiones más terribles de la desigualdad entre hombres y mujeres que existe en nuestra sociedad. Hunde sus raíces en un sistema patriarcal y machista que ha impregnado todo. Ha impregnado la sociedad, la cultura, la economía y las instituciones a lo largo de la historia, y ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más crueles de desequilibrio y de subordinación en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales, en particular del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la dignidad y a la seguridad. El próximo sábado, 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Nos encontramos con los siguientes datos. Desde el año 2003 han sido asesinadas por violencia machista en nuestro país 1.237 mujeres, 52 mujeres en lo que va de año 2023. Desde que en el 2013 empezaron a contabilizarse a los menores y a las menores, son 49 los menores asesinados, siendo en este año 1 el número de menores asesinados víctimas de la violencia de género y otro en investigación. La violencia machista ha dejado 428 huérfanos y huérfanas desde el año 2013, 51 huérfanos y huérfanas desde este año 2023 hasta el día de hoy. Y esta terrible realidad, como decía, es solo la punta del iceberg. La violencia de género sigue estando oculta y ocultada. Bueno, pues esos eran los datos que ofrecía la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación de Gobierno, Laura Segura. ¿Empiezas tú otra vez, Irene, o invertimos un poco, si queréis? José, Marco, ¿qué quieres? José, venga. José. Bueno, pues que son 1.237 fallecidas, ¿no? 1.237 en lo que desde el año 2003 que se contabiliza, que se registran los datos. Pero como decía Laura Segura, aunque esta cifra, por supuesto, aunque hubiera sido solamente una, es muy, muy abultada, pero si lo diluimos en tantos años, pues podríamos decir, bueno, en principio no son tantas, pero no es este el tema, son muchísimas, claro, pero como decía Laura, me vuelvo a Laura Segura, esto es la punta del iceberg, porque estas son las fallecidas, que es escandaloso, son las fallecidas, pero es que debajo de esto están las mujeres que sufren maltrato continuamente
que no son noticias porque no llegan a fallecer, que no son noticias porque cuando ingresan malherida en el hospital tampoco son noticias. Ocurre como con los accidentes de tráfico, que son noticias las víctimas mortales, pero las víctimas graves o menos graves, las que quedan con taras para toda la vida, con dificultades en la movilidad, con enfermedades ya crónicas, estas no son noticias. Entonces, como decía la responsable de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, tenemos que concienciarnos de que esto es una realidad, y una realidad además que va a más, porque parece mentira que conforme avanzamos en la difusión de estos datos, está habiendo un retroceso en la negación de la violencia de género. De hecho, Vox, en las comunidades donde está gobernando, no es que esté apoyando a un gobierno del PP, sino donde está gobernando con consejerías propias, pues está llevando a cabo ya acciones que niegan la violencia de género, no secundan los minutos de silencio. Se discrimina a la mujer por ser quien es, se niega que esto sea así, e incluso están, dentro de su programa electoral están proponiendo la desaparición del Ministerio de Igualdad y sustituirlo por el Ministerio de Familia, porque ellos dicen que no, que la violencia de la mujer pues que no es tal, que esto es pues es violencia del hombre, o sea, es violencia dentro del hogar, y dónde están esas fallecidas que hay fuera de la pareja o del hogar. Bueno, pues esto lo pena el Código Penal, ¿no? Esto está ya registrado, pero ¿por qué se hace incidencia precisamente en los fallecimientos dentro del ámbito de la pareja? Porque es una situación una situación especial, donde no estamos hablando de homicidios solamente, sino estamos hablando de un maltrato generalizado, constante, una discriminación hacia la mujer a lo largo de la historia, que lo vemos continuamente. Y comento que esto va más también porque recientemente ha salido una encuesta en la que, una encuesta a nivel internacional, pero también en España se ha hecho, que opina, los españoles opinan que lo tenía por aquí el dato, creo que 1 de cada 4 opina que la culpa o la causa de que algunas mujeres sean violentadas reside en ella misma por la forma de vestir, o sea que van provocando. Viene a decir esta opinión de esas personas que se pronuncian en este sentido. Claro, yo lo que me pregunto si en la India, donde las mujeres habitualmente van vestidas, o sea que no dejan ningún trozo de piel al aire, digamos, también es que van provocando, porque la India es uno de los países donde más actos de violencia de género o de violaciones, femicidios, donde más se producen en el mundo. Entonces me parece a mí que estamos asistiendo a un retroceso y fomentado también desde algunos partidos políticos que no nos va a llevar a un buen puerto, vamos. ¿Marcos? No, aclarar un par de cuestiones. Yo es que en esto de las estadísticas, a mí no me gusta hablar con estadísticas cuando hablamos de violencia, porque un solo muerto o una sola mujer muerta ya es un fracaso de nuestra sociedad. Por tanto, que sea una o que sean 1000, mire usted, sí, sabemos que es muy grave los últimos años, todas las muertes que se han producido, pero aunque hubiera sido solo una, considero que es grave la situación y que, por tanto, hay que implementar medidas para evitar que se produzcan esas situaciones de violencia. Lo que noto en la responsable de violencia de la delegación es que, bueno, habla a veces de violencia machista y a veces de violencia de género. Debería aclararse porque son conceptos distintos, el machismo y una cuestión de género. En el tema de Vox, Vox no niega la violencia contra la mujer. Yo no voy a defender a Vox aquí, porque yo no pertenezco a ese partido, pero no niega la violencia contra la mujer. Lo que niega es que se use el concepto de género para definir lo que es esa violencia, ¿no? Porque consideran que es un concepto ideológico, que creo que se equivocan, porque no es un concepto ideológico, y deberían saberlo, es un concepto que se crea en el ámbito de la sociología, en concreto en la antropología, en torno a los años 40 del siglo pasado, del siglo XX, para estudiar determinados temas relacionados con la
con hombres y mujeres en una sociedad determinada, ¿de acuerdo? Las cuestiones de género, los roles, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que cada sociedad, cada cultura atribuye a hombres y mujeres, ¿verdad? En función pues, de un montón de circunstancias, ¿no? Entonces yo pienso que hay errores, pero no son tampoco los que está diciendo José, ¿no? En cualquier caso, sí, yo pienso que sí, que hay que seguir trabajando esto profundamente desde edades muy tempranas. Nosotros tenemos muchos programas en el ámbito educativo y ya desde la enseñanza secundaria, bueno, pues vienen a darnos charlas para los más jóvenes en el ámbito escolar, precisamente para concienciar del problema que supone la violencia contra la mujer, ¿vale? Y toda una serie de medidas que, bueno, pienso que van en la buena dirección. Y sí me gustaría recordar una cosa: España, dentro de lo que cabe con el tema de la violencia, no somos el país europeo con mayor tasa de asesinatos. Creo que hay países que tienen tasas mucho peores y además con menos población que la española. Yo pienso que eso también debería hacernos reflexionar un poco. Oye, a lo mejor algo estamos haciendo bien poco a poco, ¿vale? Nos falta mucho todavía por recorrer en este camino, pero bueno, pienso que la situación en España no es tan mala como otros países. No hablo de Hispanoamérica, te hablo, por ejemplo, de los países nórdicos, ¿no? Que siempre los tomamos como modelo y, sin embargo, pues tienen unas tasas de violencia y de asesinatos de mujeres mucho mayores en proporción a su población que a la que puede tener un país como España. Entonces, bueno, pues yo pienso que son datos positivos, hay que seguir trabajando, evidentemente. Y poco más, decir que espero que se consensúe la declaración que se haga en la ciudad autónoma, porque años anteriores ha habido siempre problemas para consensuar una declaración conjunta, pues que no haya ningún problema este año y que se pueda hacer. Y sí me gustaría hacer un inciso. En Melilla se han hecho medidas muy interesantes, precisamente en el ámbito de la concienciación, y uno de ellos fue un premio de periodismo que había aquí en Melilla, ¿vale? Sobre valores de igualdad, ¿de acuerdo? Promover valores de igualdad entre hombres y mujeres, y es un premio que lamentablemente, bueno, pues feneció como tantas cosas que se inician en Melilla y que luego no tienen constancia a lo largo del tiempo, porque creo que aquel premio funcionó muy bien, sirvió para que Melilla, bueno, pues estuviera a la altura de las circunstancias, sirvió para promocionar Melilla y lo que se hacía en Melilla en materia de lucha contra la violencia, ¿vale? Contra las mujeres, y es una lástima que haya finalmente ese premio de periodismo, pues al final ha quedado, como tantas cosas en Melilla, bueno, pues un poco ocultado ahí, de cierto modo. No sabemos si volverán a reactivarlo en algún momento, pero bueno, es una opción que está ahí, y dentro del elenco de medidas que se pueden adoptar, bueno, pues esta también sería interesante retomarla otra vez, ¿no? Sobre todo porque funcionó muy bien aquel premio. Yo tuve la suerte de estar varias veces en el jurado y la verdad es que había trabajos muy meritorios en temas de materia de igualdad, y la verdad es que vale la pena. El premio Carmen Gois, aquí lo decimos. Efectivamente. Bueno, que era en honor y en memoria de tu madre. Periodista, efectivamente. Pero yo tuve la suerte de recibir. Y que Irene ganó ese premio, efectivamente, una vez. Pues sí. Pues efectivamente los feminicidios, por desgracia, están al orden del día. Este año, según los datos oficiales, es un año negro. Ha habido más muertes que en 2021, tanto en los meses de verano como en septiembre. Solo hay que acudir a lo que ha publicado el propio Ministerio de la Igualdad, coincidiendo con la renovación de ministras al frente de ese área. Y pienso que efectivamente es un problema es violencia machista, podemos llamarla, de género, que es quizás más ambiguo. Lo que pasa es que se identifica como violencia de género porque es contra la mujer y está determinada por su condición de mujer, y por parte del hombre por su concepción de la mujer, la manera que la tiene concebida estos hombres violentos, porque no todos los hombres son violentos, ¿eh? Eso quiero dejarlo claro. Pero lo que sí es cierto es que existe una mentalidad machista preponderante que favorece este tipo de concepciones denigrantes para la mujer, al fin y al cabo, y en las que todos incurrimos, incluso las mismas mujeres. Existen muchas manifestaciones machistas, desde los micromachismos, muchísimas formas de machismo, porque el machismo, por desgracia también, no es nada que sea exclusivo de ningún género. Una mujer puede ser tan machista o más que un hombre. No es que las mujeres no sean machistas. Por desgracia, muchísimas mujeres lo son. Defienden conceptos, valores, ideas
que sitúan a la mujer en un plano de desigualdad, en un plano de dependencia del hombre, en un plano inferior. Hay que preguntarse por qué este año está siendo, y sobre todo este último trimestre, el último trimestre que hemos vivido, ha sido tan trágico. La última fallecida, me he tenido que documentar, tampoco es que yo lleve al día todos los detalles de esta tragedia a la que ninguno somos ajenos, pero no soy una experta que trabaje a diario en el tema, ni mucho menos. Era una mujer de 39 años, no recuerdo el sitio exactamente, que no tenía hijos y que había presentado ya denuncias contra su pareja. O sea, a pesar de que haya denuncias, porque se da el caso de que muchas víctimas de violencia de género no habían denunciado nunca. Entonces, claro, hay que hacer mucho trabajo de concienciación. En ese sentido, yo creo que la postura de Vox no ayuda. No ayuda que haya esta polarización, esta confrontación. Por otra parte, se ha marchado Irene Montero de un ministerio que ha cargado de ideología al máximo. Por otra parte, el lado opuesto en el extremo de Vox. No voy a valorar a Irene Montero, que creo que hizo muchas cosas bien y otras me parece que no tan bien, pero lo que está claro es que este es un asunto, si realmente creemos en la sociedad que nos hemos construido y a la que nos debemos a partir de las concepciones de Estado de Derecho, de una Constitución donde dice que todos somos iguales y que no puede ser discriminado nadie por razón de sexo, religión, creencias, por ninguno de estos asuntos, entonces tenemos que actuar en consecuencia y tiene que ser, sin duda, una cuestión de Estado crear una conciencia, una sensibilización que favorezca estas políticas de igualdad, esta concepción de igualdad entre todos los seres humanos, hombres y mujeres, para empezar, para superar las cuestiones sexistas, pero que deben de ir más. Y ahora mismo estamos en los problemas de las diferencias sexistas. Y la cuestión está también en que cuando indagas en estadísticas, no te gusta, pero la estadística, y tú eres sociólogo, sabes que son una pauta que te ayuda, porque si solo fuera una mujer sería preocupante, pero sería un caso. Pero es que resulta que en España de 5 homicidios, 1 es por violencia de género. Homicidios y asesinatos, porque en los casos de violencia de género no todos son homicidios, asesinatos. Es una cuestión de diferencia jurídica, que la mayoría de la gente quizás no lo entienda, crea que son sinónimos. El asesinato exige una saña, una añadida para catalogarlo frente al homicidio, que puede ser por imprudencia incluso, ¿no? Yo te puedo matar a ti por darte un mal golpe cuando no tenía ninguna intención de hacerlo. Exacto. Y te puedo asesinar habiéndolo previsto, organizado, perseguido y perfectamente todo planificado para tal, o sea. Pero te quiero decir, cada 5 muertes violentas en España por homicidio o asesinato, 1 es por tal. Entonces, evidentemente, aquí las estadísticas importan, porque reflejan que es un caso, que es un problema candente ante el que hay que actuar. Claro, ¿cómo actuamos? Entonces hacemos la Ley Integral contra la Violencia de Género. ¿Y qué pasa? Que la Ley Integral de la Violencia de Género, para poner el mecanismo de protección de la mujer de una manera más rápida, se salta, o sea, le da al testimonio de la mujer valor de carga de la prueba inicialmente, porque luego tiene que haber un juicio y lo va a aprobar. Pero yo, de entrada, denuncio a este señor que tiene que tener una relación afectiva conmigo, porque cuando hablamos de violencia de género estamos entrando en un patrón también de parejas. O sea, tienes que tener una relación afectiva, bien o presente o que la tuviste, bien novio, amante, marido, pareja de hecho, lo que quieras. Pero no es una mujer que ahora conoce a un hombre y ese hombre, de manera inopinada, porque piensa que va provocando que es una cualquiera, por decirlo, que todos nos entendamos, le propina una paliza y hasta la mata, ¿no? Porque le parece que es una mujer que no merece otra cosa más que ser vapuleada. Eso sería violencia machista. Pero en realidad todo es violencia machista, parte de una concepción de que la mujer pues se considera que debe estar supeditada al hombre y aquella que no pasa por esto, pues acaba sufriendo
graves consecuencias. Y lo peor es que no se dan en las clases más bajas, ni en la gente menos instruida. Hay mujeres con mucha instrucción, con mucha posición, que por circunstancias aguantan maltrato. El maltrato no es solo físico, también es psicológico y es igual de grave, aunque el físico es mucho más visible y parece que es más, bueno, y es más aparatoso y es gravísimo, pero el psicológico puede serlo también, gravísimo. Entonces, las estadísticas nos indican que este es un problema crucial, que hay que atajar. Y claro, cuando se toman medidas radicales para lucharlo, pues entramos en todo un debate, porque ahora resulta que muchísimos señores se sienten indefensos, que se incumple el principio constitucional de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, cuando se aplica la carga de la prueba, pero eso es solamente en un primer nivel, porque yo te puedo denunciar a ti, pero si después no lo consigo demostrar, no vas a ser condenado. Puede ser que te detengan inicialmente, que empiece el protocolo, que te lleven a comisaría, que te retengan por un tiempo, que tomen unas medidas para apartarlo de la víctima. Son preventivas, son medidas preventivas. Exacto, claro. Pero no te van a condenar si no hay una realidad, hay unas garantías jurídicas. Entonces, pero luego, Irene, las medidas de protección ante una mujer que denuncia fallan a menudo. Sí, claro, de hecho, porque la continuidad, la de esto, y luego también, por una parte, que muchas no denuncian y otras que aunque denuncien, no funciona. También hay mujeres que, como quien dicen, perdonan al maltratador. Hay mujeres que incluso están en centros de acogidas y burlan las normas, que la primera es no tener ninguna relación con el maltratador y escondidas, y eso es motivo de que las expulsen de los centros de acogida, porque no solamente se ponen ellas en riesgo, pueden poner en riesgo a otras mujeres que están allí acogidas. Se dio aquí el caso. Claro, ¿sabes? Entonces quiero decirte que esto exige de muchísima más educación, y vuelvo a las estadísticas, te metes, y estadísticas del Instituto de la Juventud y tal, entre los jóvenes que se están creciendo y educando en un mundo tecnológico nuevo, que establecen unas relaciones de comunicación absolutamente novedosas y distintas a las que han sido nuestros modos y maneras como nosotros lo hemos vivido, se permiten cuestiones en esa inmadurez que claro que son alarmantes, ciberacoso, el tema de los vídeos íntimos que se divulgan y se viralizan como una forma de castigo contra la expareja o contra aquel o aquella al que del que me quiero vengar por algún motivo. Entonces, un retroceso en valores como de respeto, de igualdad, de aprecio de la dignidad, ya por encima de los sexismos, que parece que en este mundo cada vez de contacto, de menos interrelación humana y más contacto frío a través de la tecnología, parece que no tiene importancia, pero se hace mucho daño, claro, porque es muy grave las cosas que se hacen. Pero yo no cargaría todo. Es cierto lo que dices de la tecnología. Además, fíjate, yo que trabajo en un instituto, pues hemos tenido casos de sexting, por ejemplo, a través de la red, perfiles falsos, de subir fotografías de algunos chicos y chicas en determinadas situaciones sin permiso de esas personas. Son chicos y chicas que no entienden, no saben los límites legales que tienen determinadas acciones, ¿no? Ellos creen que están jugando, en cierto modo. Precisamente por eso, porque ha habido previamente un mal proceso de socialización. La socialización comienza siempre en la familia. Si en tu familia no aprendes una serie de pautas, valores, normas, morales, formas de comportamiento, eso evidentemente lo vas a ir cargando a lo largo de tu vida hasta que seas una persona adulta, y cuando uno es adulto es muy difícil resocializar a una persona, es complicadísimo. Hablabas de las estadísticas, es cierto, efectivamente, para mí da igual que haya solo una mujer muerta o que haya 50 o 60 al año en España, ¿no? Me parece igual de grave. Pero es que parece que cuando uno utiliza estadísticas quita importancia a un problema, ¿no? Muchas veces cuando vemos una estadística en frío, ¿verdad? Y es lo que te comentaba. Sí, que deshumanizamos. Claro, exactamente. Por eso, todo es igual de mal. Que haya una sola mujer violentada o que haya muchas. Hoy escuchaba yo en la radio que ha habido una nueva violación grupal de una chica de 15 años, por ejemplo. ¿Vale? Por parte de otra de esas famosas manadas que ahora parece ser que se está poniendo ahora pues muy
muy de moda, ¿no?, entre algunos grupos de chavales y de jóvenes. No tienen límites morales ningunos a la hora de hacer determinadas cosas, ¿no? Pero eso debería hacernos reflexionar. Y sobre todo eso, la socialización empieza en la familia. Pero con el tema de las estadísticas nos dicen que España no es el peor país de Europa en esta materia, o sea que algo estaremos haciendo bien. Es cierto que los protocolos no funcionan muchas veces. El otro día criticábamos los protocolos en materia migratoria, ¿verdad? Los protocolos en el tema de lucha contra la violencia de género parece ser que tampoco funcionan muchas veces, ¿no?, como deberían, y tal vez habría que revisarlo, ¿no?, ese tipo de cuestiones. Y luego creo que ayuda muy poco a la lucha contra la violencia de género leyes como la nefasta ley, famosa ley del sí es sí, que ha sido verdaderamente un auténtico terremoto, ¿no?, y que afortunadamente ha sido revisada y algunos de los aspectos más polémicos pues han sido corregidos, ¿no? Entonces hemos tenido el gobierno que más ha gastado en igualdad en estos últimos 3-4 años y sin embargo no hemos conseguido en este caso disminuir el número de mujeres violentadas o fallecidas, ¿vale?, por actos de violencia, e incluso creo que este año ha subido el número, ¿no?, ¿verdad? Ha subido la estadística, ¿no? De todas formas, bueno, pues seguir trabajando en este ámbito, como se está haciendo, ¿no?, intentar corregir lo que no funcione y recordar que, por ejemplo, países como Francia triplican a España el número de mujeres fallecidas. Es una auténtica bestialidad lo que está pasando en algunos países europeos. España no está entre los que... Yo es que encuentro la estadística. Entonces, más algo se estará haciendo bien, algo estaremos haciendo bien, ¿no?, también para que tengamos esa estadística más baja, ¿no?, porque yo viendo la de otros países, de verdad que es terrorífica lo que pasa en Gran Bretaña, lo que pasa en los países nórdicos, lo que pasa en nuestro vecino Francia, por ejemplo, donde de hecho se estaban estudiando las políticas que se estaban aplicando en España para ver si podían aplicar ellos ahí alguna de estas cosas e intentar revertir esas tasas tan bestiales que tienen de feminicidios, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas cosas también. José, no sé, pues yo poco más que añadir ante la docta exposición de Irene, que hace honor a ese premio que recibió hace algunos años. Pues poco más que decir, que es una labor de concienciación, que hay cosas que no creíamos que se iban a poder lograr. Cuando llegan las novedades, lo primero que hacemos es rechazarlas, ¿no? Es un sistema de nuestra mente de rechazar la novedad. Me vengo a referir al tema del machismo, ¿no?, qué complicado ha sido, que a título de ejemplo, ¿no?, el hecho de que cuando terminamos de comer, si hay una mujer en la mesa, era la mujer quien tenía que retirar los platos, hacer la comida y también poner la mesa, por supuesto. Qué difícil ha sido dar ese único paso, ¿no?, ese paso de acabar con esos... hablábamos de micromachismos, pero yo creo que... Bueno, pero eso ya no es micromachismo. Es una cultura, es una cultura de la predominancia del hombre sobre la mujer. El hombre era el que trabajaba en la calle, el que traía el dinero y por lo tanto al que había que obedecer, ¿no? El problema, José, es que cuando la mujer se incorporó al mercado laboral, seguía con las labores del hogar. Bueno, de hecho las mujeres hoy en día le dedican más tiempo trabajan más al horas oral, en casa que los hombres se ven. aunque los hombres se hayan incorporado al trabajo del hogar en mayor medida que sus antecesores, que sus progenitores, pero todavía la mujer trabaja más horas. Sí. Pues a esto me refiero, que es muy complicado aceptar una novedad en positivo, ¿no?, como era esta que exponía, o como el hecho de a todos nos sorprendía cuando la primera mujer entró en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y tener una mujer de jefa. O tener una mujer de jefa. Hay muchos hombres que no lo toleran. Todavía hoy en día hay hombres que no lo toleran, cada vez menos. Yo he trabajado de directora de periódico y nunca se me ha espetado nada por el hecho de ser mujer, entre mis compañeros. Extramuros ha podido haber otra historia. Pero te quiero decir, hoy en día sé de gente que está al frente de cargos en la administración X, donde sea, y encuentra una resistencia o comentarios que tú oyes entre personas que conoces y hablan, es que la tía esta, es que no sé qué, es que hoy le pasa no sé cuánto, o está no sé qué,
las cosas que se suelen decir de las mujeres. Sí, que ¿no? está con la regla, vamos. Sí. Eso se dice mucho. Sí. Se dice mucho. Cuando un hombre está alterado no se dice nada respecto. ¿Le duele la cabeza? Le duele la cabeza o no le duele la cabeza, no se admite y sencillamente a la mujer siempre hay que buscarle una causa, ¿no? Que está histérica, que está con la menstruación, que no sé. Sí, que a la mujer también se le dice enseguida porque vaya birria. A ver, se te ocurre decirte el jefe, no. Pues vaya birria de tío, ¿verdad? Que esas cosas no se dicen de los hombres, pero a la mujer rápidamente se le dice. O qué fea vienes hoy, qué mal vienes hoy a trabajar, qué mal vestida, o qué mal no vienes pintada. La mujer tiene que arreglarse para impresionar o para estar bien delante de la gente, mientras al hombre pues se le permite prácticamente de todo. Hombre, hoy no todavía a las mujeres en determinados puestos se les exige, tienen que demostrar más. Sí, exacto. Y de hecho todo esto está teniendo sus consecuencias. Pero por eso me refiero que es un tema de Porque si no hay cultura. una política de conciliación adecuada, que es lo que está pasando, que la generación de mujeres jóvenes, primero están empezando a ser madres a los 40 años. Bueno, pues las estadísticas, esto los conozco bien porque soy sociólogo, en realidad son los 32 años, está la media, es una media, ¿eh? Sí. Hay mujeres por encima de esa media. Sí. La media de tener el primer hijo son los 32. Sí, claro, sí. Una media porcentual, pero la mujer profesional, la mujer profesional... No antepone el trabajo, evidentemente, y su carrera profesional la mayoría de las mujeres que yo conozco que han sido madres a los 40 años. De mi generación menos, algunas. Pero yo no creo que esto sea por un pero tema machista, de las nuevas... Sí. Están siendo madres a los 38, 39, 40 años, que ya es un embarazo geriátrico. Sí. Pero que yo no... En el concepto es verdad que cada vez la vida es más longeva y los 40 años de ahora no son los 40 años de hace 40, ni los 60 son los 60 de la posguerra, ni de incluso el tardofranquismo. Pero Irene, ¿no? yo no creo que esto tenga nada que ver con una cuestión machista, yo creo que tiene que ver con la situación laboral que estamos atravesando, no solo en España, sino no, en el pero resto del es mundo. verdad que siempre es la mujer la que tiene que sacrificar. Trabaja más en el hogar, claro. Una mujer la mujer entonces pone más en la balanza. Si yo quiero una carrera profesional, sacrificar mi carrera profesional a cambio de tener hijos. No puedo dedicarme al cuidado de mi pues hijo. muchas mujeres entonces alargan. Es verdad que hoy, aunque tengamos más edad, somos más jóvenes. Pero que están frisando ya la maternidad al máximo, a situaciones, a edades ya límites. ¿Y qué sucede? Pues que cada vez nacen menos niños, pero si es que eso es evidente. ¿Y eso por qué sucede? Pues yo creo que también es un tema un poco de egoísmo, ¿no? Entre comillas, los jóvenes ahora quieren disfrutar más de la vida y no asumen esa responsabilidad aún siendo a tiempo compartido, ¿no? A compartir la responsabilidad, mejor dicho. Es una cuestión de que ahora pues se quiere viajar, se quiere disfrutar del ocio, y hasta que una persona no ha conseguido un trabajo que la juventud y unos disfrutar del ocio, ¿no? Perdona, espérate, José. Pues sacrifica otras cosas. Yo estoy contigo claro. en que la juventud ahora es más amplia. Pero es que me estáis hablando como si el objetivo de una mujer en su vida principal fuera tener hijos. No, claro. Eso sí que es machismo, esa concepción de la mujer. Cuando hablamos de las consecuencias sociales, claro, que si no hay también una política de conciliación... Lo que hay que hacer es conciliar y compatibilizar la maternidad con el trabajo, y mientras no haya medidas para que una mujer pueda compatibilizar ambas cosas, pues va a primar su carrera profesional. Claro. Pero es normal. Bueno, y igual hombre también. Pero los hombres no tienen que parir niños. Igual porque no paren. Exactamente. Sí, entonces por eso situación. tienen un periodo de vacaciones mucho más amplio, ¿no? No, ahora tienen los progenitores los mismos, ambos tienen 4 meses, ya sea tal. Hay un periodo que no sé si son de 6 semanas obligatorio, tanto para hombres como para mujeres, y el resto del tiempo al que tienes derecho no tienes por qué cogértelo obligatoriamente. Imagínate una profesional liberal, que ya no es que no le dejen de pagar, le van a pagar por la cuota que esté pagando como autónoma, pero si tú eres abogada, te quitas 4 meses del medio, tu cartera de clientes, que tanto te ha conseguir, tanto te ha costado conseguir, ¿quién te garantiza que la vas a tener 4 meses después?
Claro. Y luego también, a no, pesar de no que hay, las tareas no hay son medidas estatales ante esto, claro, porque ¿qué hacemos? ¿Subvencionar a este tipo no hay, de, por eso no, la de medida estatal liberales? es que estas mujeres no tienen por qué cogerse los 4 meses obligatoriamente. Es que yo creo que las medidas que se implementan, por ejemplo, el tema de la natalidad, no creo que no son las adecuadas. Sería más que ayudar por hijo que tenga una mujer o una familia, ¿no? Lo que se debería intentar ayudar es a la mujer a compatibilizar su trabajo y la maternidad. No te doy tanta ayuda por hijo a cargo que tengas, no. Además, eso se ha demostrado que no minúscula, funciona. Minúscula, en cuanto baja la ayuda, vuelve a bajar la natalidad. La ayuda es que luego te devuelve más dinero a Hacienda. Entonces tampoco sería más interesante, claro, sería más interesante las otras medidas. Sí, yo quiero ser madre, pero ayúdeme usted, que es el Estado, ayúdeme a mí a ser madre, ¿vale? Y ayúdeme a compatibilizar. Por ejemplo, disminuir la jornada de trabajo. Que no te penalice, en este caso, la maternidad en la empresa privada, sobre todo, porque en el ámbito de la administración no hay ningún problema, evidentemente. Y sobre todo en el ámbito privado. El teletrabajo en la también, empresa pública. por ejemplo, todo ese tipo de medidas. Eso es lo que podría ayudar a la mujer, bueno, pues a compatibilizar esa maternidad. Pero por otra parte, José, cada mujer decide lo que quiere libremente, si quiere tener hijos o no quiere tener hijos. Maternidad, no es una cuestión de egoísmo. Yo no llevaría el tema del egoísmo. Es una opción. Exactamente, no es una cuestión. Es que los jóvenes son egoístas ahora porque no, cada uno hace lo que quiere con su vida y si quieres tener hijos, tienes hijos. Y si no quieres, no. Pero es que cada vez más la juventud está anclada en este concepto de disfrutar más de la vida y tener pero no es malo un hijo. No es malo querer disfrutar de la vida, José. No solo para la mujer, sino también para el hombre. Tener un hijo supone ya una carga muy dura y una serie de privaciones que no se tienen cuando. Por eso la gente tiene perros en vez de hijos. Libre. ¿No? Pues a todo el mundo tiene perros. Posiblemente. Exactamente. José, es verdad que la sociedad cada vez es más egoísta. Es verdad también que la juventud cada vez es más longeva. Y más hedonista también. Porque además, eso es cierto, pero... también antes, de mi generación mismo, a los 20 y tantos años ya te podías independizar. Es que ahora, con 30 años, todavía no han terminado la formación académica. En muchísimos casos, no hace falta que estén estudiando. Machismo, sino una actitud del mercado laboral de cómo está actualmente, que nadie se porque puede cambian los independizar hábitos de vida. porque entonces, no hay un puesto de trabajo digno y que además para poder llevar a una es que familia tú, que tienes adelante. Hijos de 20 y tantos años, sabes que con 28, 29 años todavía están haciendo másteres. Y todavía están en casa. Claro, pues es que no solo eso, es que tú le estás pagando el máster. Y todavía están en casa, claro. Es que le estás pagando el máster también. Entonces, ¿cómo van a tener hijos con 28 años? Y todos los gastos que conlleva su vida diaria, porque él o ella todavía no tiene... ¿Cómo van a tener hijos con 28 años si a esa edad es cuando están por eso que no es egoísmo, disfrutando que totalmente? Va todo más en otra etapa. Pero si además a esto le añadimos que la incorporación a la mujer al trabajo cada vez es mayor, conlleva más carga después en tu vida familiar, porque todavía no está repartido por igual la carga del hogar entre hombres y mujeres. Habrá parejas que sí, pero no la mayoría, ni la media. La media no nos sale. Y encima representa para ti un freno profesional tremendo. Aquí hay mujeres en los medios de comunicación. ¿Por qué, según qué tipo de medios, las mujeres no han tenido hijos? Y en otros medios sí. Los medios privados, los medios públicos, la prensa escrita. ¿Por qué mujeres que podían haber sido directoras de medios no lo han sido? Porque han optado por las familias, que en nuestra misma profesión se ve claramente. Y como en eso, en muchísimos órdenes. Si tener un hijo representa un freno para tu carrera, pues ahí ya te lo planteas. Ahí te lo planteas porque ya te exige poner en la balanza. ¿Qué quiero? ¿Es egoísmo? Pues... Es renunciar a muchos beneficios de la vida. Hay que elegir. Claro. Tienes que renunciar. Pero no se debería de tener deberíamos de estar, siempre está el poder de la elección, siempre va a estar el poder de la elección, pero por lo menos que haya más posibilidad de elección, no que ahora es o esto o lo otro. No, porque es que aparte de los 9 meses de embarazo, luego yo creo que las mujeres nos autoimponemos el cuidado del niño como si fuese una tarea única y exclusivamente nuestra, y no de nuestras parejas. Cuando el niño es muy pequeño depende más de la madre. Si le vas a amamantar, el padre no lo va a amamantar, por mucho que el padre esté por la labor en todos los sentidos. Pero tú te incorporas a tu trabajo y aunque no lo estás amamantando, pero siempre tienes la preocupación. Hombre, las mujeres también, aunque esté con su padre, a compartir más con los hombres en todos los sentidos, porque hay hombres
que son muy válidos. Y yo conozco parejas jóvenes que ellos, oye, sí, no pueden hacer lo que... No van a amamantar al bebé, pero sí, son muy comprometidos. Pero no es la mayoría. Realmente, no es la mayoría, pero también los hay. Oye, es que también te digo una cosa, en mi generación ya hay gente que tiene hijos de 30 y tantos años y que ya están empezando su vida independiente. Y esos hijos, esos hijos saben cocinar. Esos hijos no están criados como están criados los hombres de vuestra generación. Exacto. Sí, sí, mis hijos saben cocinar y saben llevar una casa adelante porque han vivido durante 5 o 6 años, han vivido fuera del hogar, mientras estaban estudiando la carrera, claro, no le queda más remedio. Y luego cuando hablaban de su hijo, en su vida podían pensar que su hijo iba a coger una plancha, ni que su hijo iba a freír un huevo, es que eso era sacrilegio, y eran súper de izquierda. Supuestamente súper feminista, pero hablando de mi hijo... Bueno, lo tenemos que dejar ya creo que no hemos pasado de tiempo, pero antes de irnos vamos a ver el último trabajo de Irene Montero ante el Ministerio de Igualdad, como ministra de Igualdad, que presentó o hicieron la sucesora. Sí. El Expo ese de homenajeando a María Jiménez se acabó contra la violencia de género, dedicado a este día. Pues nos vamos con este vídeo. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Gracias. Y a ustedes también, gracias por estar aquí. Buenas noches. Le dejamos con ese spot publicitario. Ni te quiero ni te odio. Quiero bien que me comprendas. Que eres uno más de tantos. Que yo nunca conociera. Se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí. Como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya. Y ahora ya. Mi mundo es otro. Y ahora ya. Mi mundo es otro. Y ahora ya. Y ahora ya, mi mundo es otro. Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.